Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Eduardo Sauceda Rivera. Hoy voy a presentarles mi proyecto final de la materia Sistemas de Información Geográfica con el maestro ingeniero Francisco Gerardo Pérez Martínez. ¿Qué son las capas de un sistema de información geográfica? Un SIG representa colecciones lógicas de entidades individuales con sus formas y ubicaciones geográficas, además de información descriptiva sobre cada entidad almacenada como atributo. ¿Qué quiere decir? Que son las entidades de cierta ubicación geográfica como topografía, el tipo de suelos, el tipo de parcelas y dónde se encuentran humedades. ¿Qué es un shapefile? Un shapefile es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar la ubicación geográfica y la información de atributos de las entidades geográficas. Las coordenadas geográficas son las coordenadas con un sistema de referencias que permite que cada ubicación de la Tierra sea especificada por un conjunto de números, letras o símbolos. ¿Qué es el ecuador? Es la línea de latitud que se encuentra en el punto medio entre los polos, que se denomina ecuador. Define la línea latitud cero o la línea de longitud cero. ¿Qué es el meridiano de Greenwich? También conocido como meridiano cero, meridiano base o primer meridiano. Es el meridiano a partir del cual se miden las longitudes. ¿Qué es un datum? Un datum sirve para hacer un sistema de coordenadas geográficas represente fielmente la superficie de la Tierra y salve las irregularidades de la misma, ya que esto no es esférica. Aunque existe un datum global, cada continente o país definió su propio datum para adaptar mejor el sistema de coordenadas geográficas del tipo de superficie. ¿Qué son las coordenadas UTM? Es un sistema de coordenadas geográficas UTM, se utiliza para referenciar cualquier punto de la superficie terrestre, utilizando para ello un tipo particular de proyección cilíndrica para representar la Tierra sobre el plano. La proyección UTM en concreto posee las siguientes características: proyección cilíndrica, proyección transversal y proyección conforme. Aquí podemos observar un tipo de coordenadas UTM, que como pueden ver tienen tipo de coordenadas. ¿Qué es la cartografía? Es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra, para representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales a escala reducida. También se denomina cartografía un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. ¿Qué es la georreferenciación? Es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas. Es una operación habitual dentro de sistemas de información geográfica, tanto para objetos raster como para objetos vectoriales como puntos, líneas, polilíneas y polígonos que representan objetos físicos. La georreferenciación es un aspecto fundamental en el análisis de datos geoespaciales, pues es la base para la correcta localización de la información de mapa y o por ende de la adecuada función y comparación de datos precedentes de diferentes sensores de diferentes localizaciones espaciales y temporales. El SIG está integrado por 5 componentes principales, que es el hardware, software, datos, personas y el tipo de método. El equipo, el hardware, es un equipo necesario para ejecutar el software. Por el software es necesaria para la aplicación informática que puede trabajar con los datos, implemente los métodos anteriores. Los datos son la materia prima necesaria para el trabajo de un SIG y los que contienen la información geográfica vital para la propia existencia de un SIG. Los recursos humanos son las personas que son encargadas de diseñar y utilizar el software, siendo el motor del sistema SIG. El procedimiento es un conjunto de formulaciones y metodología para aplicar sobre los datos.
Funciones principales de un SIG. Las funciones básicas y más habitualmente utilizadas de un SIG son el almacenamiento, visualización, consulta y análisis de datos espaciales. Un uso algo más avanzado sería la utilización de un SIG para la toma de decisiones en ordenación territorial o para la modelización de procesos ambientales. Planteamiento del problema. Este proyecto está basado en una zona específica, lo cual gracias al Instituto Nacional de Estadística y Geografía podemos acceder a los mapas y topografías en una zona cerca de Ciudad Obregón llamado la Presa del Bachoco, junto con los cerros que se encuentran en la misma zona llamado Cerros Bachoco y Agua de la Cruz. El trabajo consiste en conocer las elevaciones de todas las curvas de nivel de la zona y la más importante, conocer la curva de nivel del embalse, en donde se encuentra todo el agua acumulada, porque el proyecto es conocer las alturas y dimensiones para un dique. Justificación. Nuestro estudio acerca de las dimensiones y altitudes de dicho proyecto pueden permitir distinguir con claridad dónde es bueno trabajar y dónde no, lo cual a mí me resulta de vital importancia para conocer y comprender dónde debe ir justamente el objetivo, mediante el análisis detallado del lugar en el que estamos trabajando, gracias a las imágenes exactas del lugar, gracias a los satélites con los que contamos. Objetivos generales. Los objetivos generales es conocer y aprender el diseño del embalse, dada la topografía de un terreno y sus características principales, como por ejemplo, conocer los mapas topográficos del lugar en el cual se piensa trabajar, recolectar información primaria, conocer detalladamente las elevaciones de todo el lugar específico ya que es necesario para el desarrollo de la presa en la que estamos trabajando, plantear metodologías para la construcción de cierto dique, altitudes, dimensiones, con el fin de tener un control del lugar y evitar inundaciones. También sirve para almacenar, para mantener un control de flujo de los ríos y estaciones. También con el fin de encajonar el flujo de los ríos a fin de dar un flujo más rápido. También para construir ideas para la formulación de si se va a ocurrir algún caso necesario. Metodología del proyecto. Antes que nada, primero que nada, tuvimos que acceder a la página oficial Instituto Nacional de la Estadística y Geografía, INEGI, entrar al apartado de mapas y topografía y buscar el lugar indicado en el que estamos trabajando. Dentro de la misma página encontramos el apartado de relieve continental para poder acceder a los continuos de elevaciones de México, que es la que permite representar de manera simplificada las formas que adquiere o tiene la corteza terrestre en su parte superficial, como las montañas, macetas, valles, planicies, depresiones, terrazas, macetas, entre las principales. Hicimos un corte en todo el área en la que se piensa trabajar con la herramienta de polígonos. Extraímos las curvas de nivel en el apartado de raster, luego extracción y por último curvas de nivel. Tenemos todas las curvas de nivel del lugar específico con el que se hizo el corte, justo las especificaciones que se pedían. También los cerros que se encuentran en el mismo lugar. Utilizando las mismas curvas de nivel, marcamos para realizar un embalse en el lugar que se encuentra el agua, utilizando la herramienta dividir objetos espaciales. Calcular la superficie del embalse final, utilizando los atributos para calcular y mostrar exactamente la superficie correcta. Entrando a la tabla de atributos de la capa de embalse final, calculadora de campos y especificar que estás trabajando en un campo existente, geometría y por último, calcular el área. Por último, este fue el resultado que obtuvimos y fue lo que se pide que se pide paso a paso en el proyecto. Resultados. La presa, dique,
representa una pared que se coloca en en un sitio determinado del cauce de una corriente natural, con el objeto de almacenar parte de agua que se transporta la corriente. En este proyecto calculamos la superficie del cual se encuentra la presa El Bachoco y así medir el área en el cual se encuentra. Conclusiones. La cantidad de información es vital para realizar los cálculos de diseño de la presa. De no ser así, trabajaríamos en un diseño de presa que no se ajustaría a las necesidades necesarias. La utilización del software facilita los cálculos para el diseño siempre y cuando tenga un cuidado de la interpretación de los resultados y el criterio para definir si los resultados son correctos o no. El área en que se encuentra cerca del cultivo estará en una función de la cantidad de agua que se puede almacenar gracias a la presa. Sería todo. Muchas gracias.